Estar con ustedes ya, este es el segundo año y hay una persona que está con nosotros acá que es el hermano Edmundo Guillén y su esposa. Vida Real, mi iglesia, se comenzó a gestar ahí por el año 2000 y fue el año 2003 cuando iniciamos, producto de que por andar inventando con el modelo celular, mi pastor me corrió de la iglesia. Y justo el día que me corrió había estado en un evento de Lluvias de Gracia en Guatemala. Y aprendimos mucho de ellos. Pero lo que quiero mencionarles al respecto es que no basta con aprender, hay que poner en práctica. Y algo que nosotros hicimos fue poner en práctica, ¿verdad?, lo que aprendimos de ellos, del hermano Mario Vega. Estuvimos con él en algunas ocasiones. Hace un tiempo atrás, creo que lo mencioné, no sé si lo escuchaste, pero yo estudiaba en la Universidad de Harvard y mencionaron iglesias grandes del mundo y no mencionaron nada de Guatemala ni de El Salvador. Entonces yo le propuse a Harvey Cox, que era el rector de la Escuela de Divinidades, si podía ir a hacer un estudio de la iglesia LIM, y lo hice, y ahí está ese estudio, ¿verdad?, de la iglesia celular, y fue literalmente lo que me motivó a mí a hacer lo que hacemos ahora. Entonces, en pocas palabras, somos en un alto porcentaje producto de lo que aprendimos de ellos. Quiero invitarlo, quiero hablarle de algo bien importante, y el mensaje de hoy lo he titulado El poder de una mentira. Si hay algo serio en nuestra Latinoamérica, es la mentira. A nosotros nos llegaron, nos engañaron, nos mintieron, ¿verdad? Nos hicieron creer que éramos gente que quizá no valía la pena. Nos llevaron un evangelio de pobreza y así crecimos. Y sin querer, ¿verdad?, asimilamos eso y nos convertimos en gente que cree poco sobre sí misma. Y vivimos nuestra vida y no ansiamos, no aspiramos cosas grandes. Y eso lo traemos al ministerio. Y quiero comenzar con este versículo en Génesis 37:33. Dice: Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Verso 34: Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo en duelo por su hijo muchos días. ¿Cuántos días dice que estuvo en duelo? Muchos días. ¿En duelo por qué? Porque su hijo, según él, estaba muerto, pero su hijo estaba vivo. Y vivió el resto de sus días a partir de este momento creyendo que su hijo estaba muerto. Siéntese. Vamos a hablar un poco sobre esta historia. Y es una historia que describe la realidad de lo que muchas veces vivimos nosotros a nivel personal, a nivel ministerial. Cuando nosotros comenzamos Vida Real en Boston, lo primerito con lo que me topé fue con un estudio del seminario en el que yo estudiaba, que se llama Gordon Conwell, que es un muy buen seminario. Si alguna vez usted quiere enviar a estudiar su hijo a los Estados Unidos, mándelo allí, es muy bueno, se lo recomiendo. Ellos habían escrito, alguien escribió una tesis, y la tesis decía que en Boston no podía existir una iglesia mayor de 350 miembros. Y me topé con esa estadística. Y puedo hacer dos cosas: o la creo o la reto, ¿verdad? Y tomamos la decisión de hacer eso. Literalmente, cuando nosotros teníamos unos cuantos años de haber abierto la iglesia, ya habíamos sobrepasado ese número y nos dimos cuenta que era una mentira.
Y esa fue una de las cosas con las que yo me topé. Y me metí a estudiar bastante en la Biblia el tema de cómo nosotros los latinos nos tragamos el anzuelo que nos vendieron los jesuitas que llegaron de aquí de España. No quiero ofender a los españoles que están acá, pero nos llevaron un evangelio de hacer un voto de pobreza por los asisianos, ¿verdad? Que fueron los que llegaron literalmente a enseñar de parte de la Iglesia Católica. No nos daban la misa en español, sino que la daban en latín para que no aprendiéramos, y no nos permitían tener una Biblia porque podíamos despertar, y así nos tuvieron dormidos. Y después vino la ola del pentecostalismo de Los Ángeles, producto bastante de Seymour, un negro que le faltaba un ojo, ¿verdad? Que recibió su entrenamiento sobre el bautismo del Espíritu Santo en Texas. Se va a Azusa, y allá en Azusa comienza ese gran mover. Y literalmente agarraron una moneda después de los años y comenzaron a tirar la moneda y se repartieron Latinoamérica. Guatemala, El Salvador y parte de Suramérica, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios. Le tiran la moneda a México, Iglesia Bautista. Tiran la moneda el Caribe, Iglesia Metodista. Y así se repartieron el territorio, y producto de esa moneda y esa de suerte venimos nosotros. Y cada uno viene arrastrando lo suyo, ¿verdad? Y así hemos crecido con muchos límites mentales. Y si nosotros vamos a hacer ministerio en este país, donde literalmente a los latinos les llaman panchitos, jalapeños, Machu Picchu, como decía el pastor anoche, eso, si lo creemos, nos vamos a quedar ahí. Y el reto que nos dio el pastor Loza ayer es que para alcanzar a la comunidad española, literalmente, tenemos que ser gente con la capacidad suficiente para conquistar los 7 montes. Interesante que la comunidad homosexual en el 1978, decía él, es cuando comienzan a empujar su agenda, y para ahora ya conquistaron los 7 montes. Están en los medios, están en la iglesia, están en las escuelas, están en el gobierno, están en todos lados. Y nosotros todavía con la pandereta. Y no funciona. ¿Por qué? Quiero llevarlo a un versículo bíblico bien interesante. Cuando usted va a Génesis 1:8, quiero que le ponga atención, porque si vamos a levantar iglesias, vamos a levantar iglesias que se alejen de la mediocridad. ¿Estará de acuerdo conmigo? Génesis 1:8 tenemos una situación bien tremenda. Tenemos que José ha muerto, y José fue quien trajo a su familia a la tierra de Gosén. Si ustedes han leído la historia, y ya usted conoce cómo llegó Israel a Egipto. El rey los trató de maravilla, pero llegó un momento que se describe aquí, dice: más tarde hubo un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José, y que le dijo a su pueblo, o sea, mire, este tipo ese día reunió al gabinete y les dijo lo siguiente: miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros. ¿Cómo eran los israelitas? Más numerosos y más poderosos. La pregunta que yo le hago es: ¿quiénes eran los esclavos? Los más numerosos y los más poderosos. ¿Cómo puede alguien que es menos en número y menos en poder esclavizar a alguien que es más fuerte y más poderoso? Aquí está el problema. Y mire lo que dice: miren el pueblo, el verso 10. Así que debemos tramar algo para impedir que sigan aumentando. Mire, el enemigo, vamos a tramar algo para que pare el aumento, porque puede ser que en caso de guerra se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan del país. Verso 12. Pero cuanto más los oprimían,
más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a Israel. Y ahí es donde a veces nosotros aplaudimos: gloria a Dios, creció Israel. Pero ¿sabe qué pasó? Crecieron, pero creció la mediocridad con ellos. Y fue un pueblo mediocre. Y usted sabe la historia. Dios tuvo que aniquilar a todos los de primera generación en el desierto porque no le funcionaron. Y aquí hay gente de primera generación que ha llegado a España, y quién sabe a cuánto se va a tener que tronar el Señor. ¿Entiende ese término de tronárselo? No quiso aprender. Y quiero hablarle, basado en el versículo que leí al principio, de unas 5 cositas bien importantes. La primera es que una mentira te quita el deseo de vivir. Eso es lo primero que te quiero hablar. Una mentira nos quita el deseo de vivir. Muchas personas, mire, hay mujeres bulímicas, hay mujeres anoréxicas que son un esqueleto, pesan 80 libras y cuando se paran al espejo se ven gordas. Es una mentira. ¿Y qué viene después de eso? El suicidio. Porque una mentira te quita el deseo de vivir. Dice el verso 33 del capítulo 37: él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Le pregunto, ¿era la túnica de José? Sí lo era. Pero mataron un animalito, lo ensangrentaron la túnica y le dijeron, él preguntó: ¿han visto al muchacho? Ellos dijeron: no, papá, pero encontramos esto. Evidencia, diga conmigo: evidencia. La túnica era evidencia. ¿De quién era la túnica? De José. ¿De quién era la sangre? No era de José. Entonces, con evidencia falsa, Satanás viene y ahora quiere hacer creer a Jacob de que su hijo está muerto. Y lo logra tan hábilmente Satanás que, siga leyendo conmigo, dice: es la túnica de mi hijo. Aquí ya le comienza a agregar a la película: una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Mire cómo le agrega. Ya no es que murió, no, la fiera lo despedazó. Y se creyó eso y comenzó a vivir su vida en base a un hijo despedazado por una fiera. Y van pasando los años, y van pasando los años. Y dice el verso 34: Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol, o sea, a la región de los muertos, por causa de mi hijo. Mira, hasta este hombre si hubiera habido un revólver, se mete un tiro por algo que no había sucedido. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tragado una mentira así? Jacob era soñador. ¿Se recuerda de los sueños de Jacob? Aquel sueño que tuvo allá en el desierto, de una escalera, ángeles subían, ángeles bajaban. Y yo creo que hay algo que Jacob nunca entendió de ese sueño de la escalera, que para mí la escalera, Dios le está mostrando un proceso, que Dios lo quiere procesar. Y a veces nosotros no crecemos en el liderazgo porque no nos dejamos procesar. Las mismas malas mañas que traías de allá las sigues teniendo ahora. Ahora él soñaba con ser el primogénito. Era un sueño que él tenía. Él no era primogénito. ¿Sabe usted lo que es ir en contra de un sistema que tú no naciste segundo y a ti se te mete el sueño en la cabeza que vas a ser primero? Imposible. Entonces él tomó el sueño que Dios le dio. Génesis 25, 23, vemos unas palabras que Dios le dice a su madre desde el vientre, y le dice que el mayor servirá al menor. Y seguramente su madre le compartió este dato, y el tipo se le metió en la cabeza que él iba a ser dueño de la primogenitura, y lo logró. ¿Cómo es que se dejó babosear por el diablo? ¿Entienden ese término o no será una mala palabra aquí?
porque aquí hay muchas malas. Ayer se me salió una, anteayer, que para nosotros es una palabra diaria. Y nadie me había dicho nada al respecto. Un día el hombre creyó una mentira y se murió el soñador. La segunda cosa, bueno, la primera era, ¿cuál era la primera? Una mentira te quita el deseo de vivir. La segunda cosa es que una mentira mata tus sueños. ¿Cuántas personas dejaron de soñar porque alguien les mató sus sueños con una mentira? Y es que el problema es que nosotros desde la casa venimos escuchando cosas que no son. Cuando nuestro padre nos decía: es que vos sos un bueno para nada, es que nunca vas a lograr absolutamente nada. Oíamos: no, es que la familia nuestra siempre ha sido una familia fracasada, nadie ha ido a la universidad. Y conformémonos con esto. Y eso lo heredamos también de los negros, que nos llevaron el pentecostalismo a través de este hombre que le digo que los negros habían salido de la esclavitud. No quiero ofender a nadie si alguien se ofende con la palabra negro, pero me estoy refiriendo al color de la piel y no a nada racista. Y salen de la esclavitud y nos meten ese chip a nosotros los latinos también. ¿Se da cuenta usted que cuando los misioneros de Estados Unidos llegaron a nuestros países, allí nos hicieron una gran donación a veces a nuestros antepasados? Un terrenito de 10 por 20, ¿verdad? Ahí iban a hacer la iglesia. Y sin querer se nos metió que la iglesia tiene que ser de 10 por 20. Hasta que alguien vino y retó esa mentira. Número 3, una mentira no te permite ver la verdad. Es que mire, usted puede recibir todas las herramientas de cómo hacer una célula, qué hacer, qué no hacer, que no sé, rompehielos, que esto, que el uno, que el otro, que el refrigerio, que aprenda lo que quiera. Pero si usted todavía sigue creyendo las mentiras del diablo, usted no va a llegar a ningún lado. Lo primero que va a hacer es cerrar la célula porque alguien le dijo que ahí no se puede. Y es que hay gente, mis amados hermanos, que son especiales para quererle robar los sueños a uno. Los padres de uno también tenían corta visión. Me recuerdo, nosotros en El Salvador tenemos 11 estaciones de radio. Y cuando compré la primera, me dijo mi mamá: qué bueno, hijo, porque se va a predicar el evangelio. Compré la segunda, me dijo: qué bueno. Compré la tercera, me dijo: ¿cuántas orejas tenés? No tenés 2, ¿y para qué querés tanta radio? Y así le decían a uno: ¿cuántos pies tenés? 2, y entonces ¿para qué querés 4 pares de zapatos? Y en ese mundo crecimos nosotros. Ahora, una mentira no te permite ver la verdad. Quiero que lea conmigo capítulo 45, verso 26. Pasa toda esta historia. José va a parar a Egipto. Ya usted conoce la historia. Es una historia muy trillada en las iglesias. Pasó por la casa de Potifar, llegó a la cárcel, se convirtió en el líder de la cárcel. Y sucede lo inesperado. Dios le pone el sueño al rey. Y lo tremendo es que el rey no quería que le interpretaran el sueño. Quería también que le dijeran con qué soñó. Lo interesante, y quiero que entiendas una cosa, que Dios le codificó el sueño a Faraón en términos ganaderos y agrícolas. Cuando Jacob llega a Egipto, ¿qué es lo que le dijo José a su padre? Le dijo: papá, si pregunta Faraón a qué se dedican, dile que somos ganaderos. ¿Se ha topado con ese versículo? Por eso es que en la Biblia hay mucha presencia de términos agrícolas y ganaderos. Yo le doy gracias a Dios porque mi familia viene de un contexto ganadero. Olvídese, cuando la gente me comenzó a quebrar la cabeza, ya las vacas me la habían quebrado antes. Y aprendí que es más fácil tratar con ganado que tratar con gente. Pero ya el Señor me había pasado por ese proceso. Y entonces tenemos el caso de que llegan estos con la mentalidad de ganadero. Por eso es que Jesús nos da parábolas de ¿qué? El sembrador, los 4 tipos de tierra, ¿verdad? La mies es mucha, los obreros son pocos, porque esto predominaba en la mente judía.
Y una de las evidencias que nosotros todos los latinos tenemos sangre judía es que usted va a Latinoamérica, no hay cosa más honrosa que hacer tu milpa, que hacer tu frijolar, que hacer tu cultivo, que tener tus vaquitas. Eso es una honra para el latino. Porque Cristóbal Colón en 1492, cuando se da la Santa Inquisición aquí con toda su fuerza, comienzan a perseguir a los musulmanes y a los judíos, y ellos salen ahí, me voy contigo, y se los llevó, ¿verdad? Se los trajo a América, y por eso nosotros comemos pico de gallo, el tomate picado con cebolla, eso es árabe, y muchas otras cosas. La tortilla no crea que la inventaron los indios. Entonces de ahí venimos nosotros. Ahora, te decía que una mentira no te permite ver la verdad. Pasan los años. Jacob, ¿qué ha creído Jacob? Mi hijo fue despedazado por una fiera. Usted se da cuenta que sus hijos van a comprar granos a Egipto, y en una de esas José dice: tráiganme al menor. ¿Y qué dijo José? Ni loco. Ya me mataron al primero, no me van a matar al segundo. El hombre Jacob quedó como con ese miedo, ¿no? Como cuando tú abres una empresa y quebraste y juraste no intentarlo otra vez. Si tuviste una empresa y lo intentaste, levántate que te va a ir mejor, porque si aprendiste del primer fracaso, no vas a cometer el error 2 veces. Y si tu matrimonio no te funcionó, no te metas a un segundo matrimonio con miedo, con malas mañas del matrimonio anterior. Cree que te va a ir bien. Aprende del matrimonio anterior y corrige lo que hacías antes. Pero ahora bien, hay mujeres que se casan con un hombre y dicen: no, pero es que aquel me acariciaba distinto. Entonces, ¿por qué no te quedaste con aquel? Y le dice: y mira, yo te lo juro, te prometo que vas a ser igual que el otro. ¿Y qué termina sucediendo? Igual que el otro, si ya se lo profetizó. En vez de decir vamos a aprender, ¿verdad? Y levantar algo nuevo. Por eso, la que destruyó un matrimonio se casa 2 veces, por lo general se casa 3 y se casa 4. Porque no aprendemos de nuestros errores. Pero ese es otro tema. Es para el año que viene, si después de esto me invitan. Ahora, según el pastor Jorge, después de esa cosa que dije el viernes, no vuelvo acá. Esto porque ya estaba programado. Entonces, una mentira no te permite ver la verdad. Y eso es lo que... ¿Quién fue el que dijo entre todas las charlas? ¿Fue aquí o es que lo estaba viendo por algún lado? Que decía, sí, lo decía el hermano Loza ayer, que una atadura mental, decía él, es una mente que no se abre a nada que está afuera, ni deja entrar nada que quiere entrar hacia adentro. Esa es una atadura mental, y esas ataduras mentales las traemos nosotros de nuestra Latinoamérica. Yo le hablo a usted como que si esto fuera todos los días, porque yo le predico a latinos en Estados Unidos. Yo tengo un centro de rehabilitación de borrachos y a veces los agarro y le digo: siéntense, muchachos, ahí con su traguito, ¿verdad? Le digo: pásenme una a mí también, vamos a hablar. Y le digo: tengo como solo guatemaltecos y salvadoreños, como que no aprendieron otra cosa ya. Y hay uno guatemalteco que le dicen Bomboncito. Es pícaro el tipo. Y le digo: mira, Bomboncito, mira cómo estás hinchado, los pies los tenés hinchados, los ojos los tenés hinchados, la cara ya, el pelo se te está cayendo. Le digo: ¿ya estás listo para que te enterremos? Me dice: pastor, usted debería de orar por mí. No, es que no haces caso. Llegan a Estados Unidos a beber y les digo: váyanse de regreso, muchachos, váyanse de regreso. Es más barato allá en Guatemala, en El Salvador. El entierro va a salir barato. No nos metan en líos aquí, tener que mandar esos cuerpos para allá que nadie los quiere. Y les hablo serio, porque si no se les habla serio, he podido recuperar a un montón. Y a uno le dije: mira, es la última vez, si venís, si rompes esta vez, no quiero que volvás a venir aquí. El tipo se le coagulaba la sangre. Ahora, trayéndose una muchacha de Guatemala, está para casarse. Pero las mentiras nos destruyen. Y esto de una mentira no te permite ver la verdad. Llegan los hijos de Jacob allá a Egipto
Ya usted sabe lo que pasó, le metieron la copa en el maíz y que no sé qué. Pero hubo un momento en que los hijos regresaron donde Jacob. Ya José los había encarado y sucede este versículo, el verso 26 del capítulo 45. Y le informaron, o sea, ellos vienen con todo el cargamento, todo, trigo y todo, y papá, mira qué bendición. Y le informaron, papá, aparte del trigo y todo lo que traemos, te tenemos, papá, una gran noticia. Me imagino que el tipo dijo, wow, ¿qué será esta gran noticia? Papá, José vive todavía. Wow, José vive. Yo no sé cuántas madres hay aquí que tal vez perdieron un hijo y lo lloraron toda su vida porque se lo mató la guerrilla o quién sabe qué. Yo conozco una señora que murió sin poder encontrar a su hijo y ella lo lloraba todos los días. Qué lindo hubiera sido que un día le dijéramos a esta señora, su hijo, señora, está vivo. Piensa en un hijo suyo que se lo desaparezcan y de repente le vienen con la noticia, no se ha muerto, está vivo. Qué tremenda esta noticia. Y le dijeron, no solamente está vivo, papá, el tipo es gobernante en toda la tierra de Egipto. Y aquí viene algo bien interesante. No sé si les están proyectando ahí. Y le dijeron las nuevas diciendo, José vive aún y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, dice, porque no los creía. Mire qué tremendo. Ahora le traen evidencia verdadera. Le traen granos, papá, si es que el tipo es el mero de Egipto. Es más, no nos cobró los granos, papá, aquí está, mira todos los costales. O sea, mira, papá, mira el trigo, papá, es real, papá, el tipo vive. Y él dice, no, yo no le voy a creer esto. Porque una mentira no te permite ver la realidad. Yo una vez levanté un líder salvadoreño. El tipo salió tan bueno, pero en su mente decía que yo no nací para el liderazgo. No nací para el liderazgo. Llegó a 14 personas en una célula. Era buenísimo. Él con su esposa. Y a Tito lo mandaron de mensajero. Entonces, este señor, a mí se me ocurrió invitar a un escritor colombiano de Los Ángeles. Muy bueno el señor como escritor. Y yo había leído sus libros, pero no me había cerciorado sobre su postura en cuanto al liderazgo. Él llega y lo primero que se suelta es que no todos nacimos para ser líder. Y él dijo, yo lo sabía. Yo lo sabía y yo se lo venía diciendo al pastor. Hermanos, no habían pasado ni 3 meses y el hombre había cerrado su célula. Eso es una gran verdad. Cuentan que una vez este hombre va donde una gitana que le lea las manos. Aquí abundan, ¿verdad? ¿A cuántos les han leído la mano? Va donde una gitana que le lea la mano y le agarran la mano al tipo, era pobre, y le lee la mano y le dice, ay, por el amor de Dios, le dice, si usted en la vida anterior era Napoleón, ¿y qué hace usted? Ahora no hago nada, pero por Dios santo, usted era Napoleón, por favor, póngase las pilas. Y el tipo sale de la lectura de la mano creyendo que era Napoleón. En 3 años levantó una empresa súper pujante. Y cuando está en su apogeo con su empresa, aparece en el periódico en la primera plana. Dice, bruja o no sé qué, que leía las cartas, después de haber engañado a tanta gente, ha sido arrestada. Y este tipo lee lo que dice la. Yo lo sabía que yo no era Napoleón. En menos de 3 meses quebró la empresa. Hermanos, esto es real. Tal vez la historia que le acabo de contar es mentira, pero esto es verdad en la vida real. Esto sucede. Y mire, está bien que te haga daño una verdad, pero fue una mentira la que creyó Jacob. Y hay gente que pasa a predicar
y le dijeron que usted nunca va a predicar y cuando pasa aquí hace lo peor que puede hacer. Es que me dijeron que yo no voy a predicar. Yo aquí me voy a equivocar, voy a armar un desmadre aquí, un desastre que yo no sé lo que voy a decir. Y termina bajando. Desmadre es buena palabra, no la tuerza, oiga. Es alguien que se quedó sin mamá, pues, ¿verdad? No es alguien que se quedó sin mamá, es cuando lo destetan, que no haya que hacer. Ahora, cuando a Jacob le dicen la verdad, le es más fácil creer una mentira que creer la verdad. O sea, ya estás tan acostumbrado como aquel que el estanque de Bethesda, que él ya tenía su pórtico, ahí tenía su televisorcito, ahí tenía su todo, ¿verdad? Donde cargaba su celular, ahí estaba hecho el tipo. Y viene Jesús con una buena noticia, que puede ser sano. Y dice: no hombre, si llevo no sé 30 y pico de años que corro y ahí con mi cojera trato de llegar primero, y cuando llego ya otro se metió. Y Jesús le dice: no, es que esta vez no va a ser así. Y así nos pasa a veces a nosotros, que Jesús nos está diciendo, Dios nos está diciendo: no, es que inténtalo de otra manera, inténtalo de otra manera. De la misma manera, hoy tenemos iglesias que Dios está revelando grandes verdades, pero como creyeron mentiras, no lo creen. Y la cosa es que esta gente a veces usa las redes sociales para, ¿verdad?, lanzar sus mentiras que han creído, y otros las van creyendo. Y el último punto: una mentira te arrastra al anonimato, donde nadie se va a dar cuenta quién tú fuiste. ¿Se ha puesto a pensar usted cuando lo entierren qué va a decir la piedra esa? ¿Cómo le llaman? Lápida. ¿Qué va a decir de usted? Aquí yace, el nombre se nos olvida, pero aquí quedó. ¿Qué va a decir esa piedra de usted? Jacob fue un líder de renombre mientras fue un soñador. O sea, nunca debió haber sido el primogénito, pero lo logró. Logró algo impensable. Logró hacer sueños realidad. Todo eso que se echó con el suegro, de que, póngase a pensar usted las locuras de este hombre. Mire, no se me vaya a ofender, porque ustedes a veces son mal pensados, pero esto no necesita ser mal pensado para pensar mal. El tipo venía y pintaba unas varas. Fíjese qué paciencia el tipo. Cuando el macho venía y se le montaba la hembra, el tipo corría y le ponía las varas. Entonces, mientras el macho está haciendo lo suyo con la hembra y la hembra está ahí, ¿verdad? Ay, al fin llegó uno. Él le ponía la vara, y cuando ella está en lo mejor ahí, ¿verdad?, la cúspide de su relación con el macho, la animalita ahí con los ojos cruzados veía las varas, y así tenía el hijo, pintado o sin pintar. Y fue ese juego. O sea, el tipo era pícaro, era tremendo, era un gran soñador, para que al final descienda a Egipto pobre, solo con 70 personas, después de haber regresado a ver a su hermano entre dos campamentos, con tanta gente. Después de esa mentira, este hombre terminó fracasado, que el hijo tiene que venir y sacarlo de Egipto. O sea, si usted no cambia su manera de pensar, España, usted no se va a superar. Lo que va a decir: no hombre, si esto es igual que allá, pues váyase de regreso. Yo conozco gente que Estados Unidos no los cambia, siguen siendo los mismos de siempre, comiendo sopa Maruchan todos los días. Aquí no hay Maruchan, ¿verdad? Aquí hay otra. Nunca le temió a nada el tipo de Jacob, nunca le temió a nada, ni a la soledad, ni a la pobreza. Mire, el tipo era tan, pero tan tremendo, que cuando sueña y pone la piedra de almohada, el tipo agarra el aceite que llevaba para comer y dijo: a mí qué me importa que ya no coma hoy, yo voy a embadurnar, decimos allá en mi país, no sé si usted lo usa en el suyo, esta piedra de aceite, porque si le echo aceite, yo puedo venir el año que viene y el aceite está en la piedra. Vengo dentro de 5 años y el aceite está en la piedra, porque yo voy a ir delante de Dios y le voy a mostrar la piedra y le voy a decir: ¿dónde están tus promesas? El tipo era tremendo.
pero se creyó una mentira. Desde que creyó la mentira, Jacob pasó al anonimato en la Biblia. Todo ese trayecto se paró de escribir del gran Jacob. Y la última, una mentira mata tu espíritu. Verso 27. Póngale mucha atención. Regálamelo ahí. Verso 27. Porque yo tengo otra versión y vos tenés la Reina Valera. Dice: pero cuando ellos le contaron todas las cosas, fíjese, después van y vuelven y dice: este viejito no nos quiere creer. Pero y vienen y le vuelven a decir, dice, y ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho. Y cuando vio las carretas que José había enviado para llevárselo a él, ¿qué dice? El espíritu de su padre Jacob revivió. Póngale cuidado a eso, por favor. Una mentira mata tu espíritu. Si no, aprenda lo del elefante, que cuando está chiquito le dan latigazo, lo amarran a un árbol y él sabe que mientras tenga un lazo en el cuello amarrado a un árbol, él no se puede ir para ningún lado. Crece el gran elefante, lo compra el dueño de un circo, le meten una estaca en el piso, le ponen un hilito y lo amarran y él sabe que no se puede ir. ¿Por qué? Porque le quebrantaron el espíritu. Esos leones que usted ve en el circo, que se tiran sobre esos aros llenos de fuego con un domador, con el látigo, que les hace pensar que él puede más que 12 leones. Si los leones no se hubieran creído la mentira cuando eran chiquitos, que saltaran en esos aros, 6 de ellos se comen al tipo, 1 de ellos se lo come. Pero les quebrantaron el espíritu. Anoche fui a comer a un restaurante latino, no voy a decir la nacionalidad para que no me vayan a enojar, pero me gustó ver esos inditos, literalmente, o sea, personas del campo, que no son ni blancos ni educados, no, del campo, con su restaurante repleto de gente. Hay gente que nunca para de soñar. Y en los 4 minutos que me quedan, quiero que vaya conmigo a Mateo 4, del 3 al 6. Porque el mismo diablo que le quiso hacer esta jugada a Jacob, se la intenta hacer a Jesús. Usted sabe que Adán y Eva hipotecaron todo en el banco del diablo. Jesús vino y pagó el precio por la hipoteca de nosotros. Pero hay muchos que nos hicimos evangélicos, pero seguimos en la casa de hipoteca. No quisimos salir, ahí nos quedamos, ya nos habíamos acostumbrado. Y dice aquí el verso 3: y vino a él el tentador y le dijo, póngale mucha atención, si eres el Hijo de Dios. Hay otra versión que dice, si en verdad eres el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que le está probando el diablo a Jesús? Diga conmigo, la identidad. Le dice, es que ahí anda un cuento que tú eres hijo de un soldado romano. O sea, ese asunto del lechero se conoce por todos lados. ¿Sabe usted lo que es quererle hacer cambiar la manera de pensar a Jesús? Y el diablo lo intentó. Y lo que pasa es que como Adán le hipotecó todo al diablo, cuando el diablo le dice, todo lo que ve yo te lo puedo dar, Jesús no le dijo diablo mentiroso, porque era verdad. Pero cuando él muere en la cruz, dice la palabra que todo poder y toda autoridad le es dada a Jesús. Todo es quitado del diablo y ahora se le adjudica a Jesús. Y dice, y vino el ángel tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondió y dijo, hijo de tu nana, sinvergüenza, mañoso, mentiroso, escrito está. En la versión Luis Morales diría así, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, ¿qué es lo que Jesús utilizó? No utilizó el ayuno, no utilizó la oración, utilizó la palabra. Es que nosotros en las iglesias pentecostales todo lo arreglamos con el Espíritu Santo y con el tembladera y eso. Y yo creo en eso, pero tiene su momento. Y hay momentos que son para la palabra, y solo la palabra lo arregla. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Génesis 1:2. Y la tierra estaba
desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz del desastre y no lo arreglaba, porque el Espíritu Santo no arregla desmadres, desastres. La palabra es la que lo arregla todo. Y después dice, y dijo Dios, que fue la palabra de Dios, fue la que terminó arreglando el desastre que había en el Génesis. Y ahora la gente cree que por ir a un culto de avivamiento y ahí el tipo le puso la mano en la frente y cayó al suelo, piensa que ya al levantarse ya todo está arreglado. No. Si usted no se expone a la palabra, porque una cosa es la definición que la gente le da, otra cosa es la definición que Dios te da. Y la definición que debes de creer es la definición que Dios te ha dado. Dice el verso 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres, y sigue insistiendo. Y así están agarrando a nuestros niños. Si eres hombrecito pero piensas ahí, tienes una dudita, tal vez eres hembra. ¿Sabe usted? El diablo está haciendo eso con nuestros niños en la escuela. ¿Qué tal si eres hembra? No binario. Y quién sabe qué. Y la gente se está creyendo todo eso, mis amados hermanos. Al grado que el otro día salió un reporte, un video, yo lo vi en un video, de que en Francia esta mujer o este hombre, que es hombre, ahora se hace trans y se convierte en mujer. Y cuando se enferma, dice, voy a ir a ver al doctor. Y como es mujer ahora, va a ver el ginecólogo. Y llega el tipo ahí con partes masculinas y quiere convencer a la ginecóloga de que él es hembra. Y le dice, discúlpeme, pero yo ese aparato no lo conozco. Yo estoy acostumbrado a ver mujeres y sus partes, úteros, trompas de falopio y eso, pero usted no tiene nada de eso. Y le dice, si no me trata mi condición, lo voy a demandar. Esto es una verdad. Igual que el tipo que le dice a la mamá, mamá, de ahora en adelante soy perro. Y cuando se enferma, dice la mamá, ¿dónde lo llevo? Lo lleva al veterinario. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y el tipo dice, yo soy experto en cuerpo animal, pero yo no conozco el cuerpo humano. Por favor, entienda. Y ese es el mundo que estamos viviendo. Verso 7: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Mire todo lo que intentó el diablo por hacer cambiar a Jesús de manera de pensar. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará. Nunca hizo el diablo, nunca pudo convencer a Jesús de que Jesús se la creyera, de que su identidad estaba en juego. Nunca. Pero lo está logrando hoy en día con miles de personas. El diablo entonces, dice, le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amados hermanos, esto a mí me ha servido muchísimo. A mí me gusta a veces en ocasiones especiales predicar sermones que a mí me han ayudado, y esto a mí me ayudó. No se rinda. Dicen que una vez Winston Churchill lo invitaron a visitar al ejército de Inglaterra. ¿Y sabe usted quién era Winston Churchill? Y Winston Churchill llega y todos los soldados con una libreta, listos para tomar apuntes sobre la gran charla que iba a dar Winston Churchill. Y el tipo se para con su puro, porque fumaba puro, y les dice, soldados, no se rindan. Y los soldados, viendo a ver qué iba a decir, para qué apuntaban. No se rindan y no se rindan. Dios les bendiga. Que se le olvide el mensaje, pero que no se le olvide ese mensaje. No se rinda. No se rinda. No se rinda.